Bienvenidas a su programa, Las Hijas del Rey de la ciudad de Guatemala. Es una bendición el poder compartir con ustedes este momento la palabra del Señor. Pero antes de iniciar, vamos a que me acompañe con una pequeña oración para que sea el Señor el que pueda ministrar nuestras vidas y que sea Él el que nos pueda guiar en su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor. Bendícela, Padre. Nos despojamos de toda humanidad, Señor Jesús, y nos ponemos a tus pies para que seas tú el que puedas dirigir este momento la palabra del Señor para tus hijas. Amén. Es una bendición el poder compartir con ustedes la palabra del Señor y en este momento el tema que les voy a compartir es de mujeres valiente y esforzada. Miramos que las mujeres siempre han jugado un papel muy importante en la sociedad, en la formación de muchos hombres líderes, tanto espirituales como reconocidos a nivel nacional o a nivel humano. Miramos que las mujeres han sabido cómo guiar, cuidar un hogar, cuidar a sus hijos. Miramos que las mujeres han sabido ganarse un privilegio en ciertas alturas podemos decirlo, como presidentes en unas naciones, en un cargo muy importante. También podemos mirar que las mujeres han sido, en la palabra del Señor, podemos encontrar estas mujeres que se han esforzado y han encontrado un lugar privilegiado en la palabra del Señor. También encontramos que esta fue una creación divina del Señor. En el momento que el Señor pensó en el ser humano, también pensó en nosotras las mujeres. Y miramos que el Señor se agradó tanto y nos hizo perfectas. Miramos que es indudablemente que la creación de Dios tiene destellos especiales. Indudablemente la creación de Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y me enfoco acá en la semejanza porque venimos a una similitud en la cual la mujer viene para crear vida y el Señor crea vida. Miramos que también hay mujeres que se han esforzado en la obra del Señor, mujeres que han impulsado en la obra del Señor. Y ahora ellas son ejemplo para nosotras, para que nosotros o nosotras busquemos ese camino, para que este camino nos lleve al Padre, pero qué mejor que enseñando la palabra del Señor. En este momento, vamos a entrar en la palabra del Señor en lo que dice Josué 1:8, y dice así: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, en ese momento el Señor se lo estaba diciendo a Josué, porque Josué tomaría en ese momento un liderazgo. Pero miramos, traigámoslo a la palabra del Señor para nosotras las mujeres, donde el Señor nos está diciendo y nos está preparando a que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Pero aparte de meditar, Él dice que no se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche. Porque el Señor diría eso, que nosotros no nos debemos de apartar.
porque muchas veces con el día a día, el cansancio, el trabajo, los hijos, la escuela, hay momentos en los cuales nosotros nos podemos desviar de la presencia del Señor. Por eso la recomendación que el Señor da es que no se aparte. Aunque nosotros podamos estar afanadas, el Señor dice que no se aparte. Podemos ir en la calle y podemos ir meditando en la palabra del Señor. Podemos estar en casa y podemos estar meditando en la palabra del Señor. ¿Por qué es importante? Porque en la calle vamos a encontrar personas que en algún momento van a necesitar una ayuda. En nuestra casa, nuestros hijos, y nosotros tenemos que estar prestas para que esa palabra o esa bendición llegue en el momento adecuado. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si nosotros queremos ser fuertes por nuestros propios medios, definitivamente no lo vamos a lograr. Muchas veces nosotras como mujeres luchamos, pero no lo hacemos con la unción del Señor. Pero miramos la recomendación que el Señor nos da en este momento, es que nosotros debemos de esforzarnos en poder y tener en práctica la palabra del Señor. Porque cuando nosotros la ponemos en práctica, dice que todo nuestro camino será prosperado. Aunque muchas veces nos podamos sentir fatigados y creamos que ya no podemos más, ahí está el Señor para ayudarnos. En el versículo 9 dice, ¿no te he ordenado yo, sé fuerte y valiente? Entonces, miramos que la valentía en el ser humano viene por la fe, por el escuchar, por poner en práctica la palabra del Señor. En este momento estoy acá parada, es porque el Señor le plació que en este momento yo estuviera impartiendo la palabra del Señor. El Señor solo nos dice que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Y Él se ocupará de las demás cosas que nosotros tengamos que hacer. Es importante que miremos algunas personas que fueron igual que nosotros, pero estas mujeres pusieron en práctica la palabra del Señor. Miramos que ellos creyeron y a eso le agregaron fe. Y eso es lo que hoy venimos a enseñarles a ustedes. Este es el ejemplo de Esther, capítulo 2 y versículo 12. Dice, cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero a cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses de óleo, de mirra y 6 meses con especies y cosméticos para las mujeres. Entonces, estamos viendo acá a una mujer en este momento que ella se está preparando. Miramos que estos 6 meses con óleo y mirra, figura del Espíritu Santo y su enseñanza. Los 6 meses con perfumes, aromas, aceites para las mujeres. Miramos que es una figura de constante presencia ante el Señor. Conocimiento, íntimamente nos estamos preparando con el Señor. Pero, ¿qué pasaba con Esther? Miramos a una mujer
que fue instruida por su primo porque ella no tenía padres. Pero miramos que ella fue una mujer sabia y entendida porque fue obediente. Quizás en el momento que ella estaba pasando, tal vez no entendía la situación por la cual ella estaba pasando, pero estaba siendo preparada para ser presentada ante el rey Asuero. Entonces, miramos que antes de eso, ella tenía que ser preparada. Muchas veces nosotros en nuestro hogar, allí donde tú estás, también tú estás siendo preparada. El Señor te está preparando porque el Señor te ha mandado a esta tierra, te ha comisionado, te ha apartado para Él, porque Él tiene un propósito para ti. Y ese propósito es de llevar la palabra del Señor. Creo que todos, más de alguno en casa, tenemos un familiar que aún no ha creído en el Señor. Pero el Señor quiere que también nosotros vayamos más allá a presentar la palabra del Señor, porque el Señor tiene un remanente apartado para Él, un remanente que el Señor quiere que se levante en estos días, en estos últimos tiempos, para que nosotros llevemos la palabra del Señor a aquellas mujeres que aún no han conocido del Señor o aún están siendo instruidas para que ellos vengan a los pies del Señor y ellas vengan y lleven la palabra del Señor. Entonces miramos a una Esther que estaba siendo preparada. También sabemos que la figura de la mujer es importante porque también es la novia, es la iglesia la que se está preparando para el encuentro con su Dios, para ese momento que el Señor venga por su novia. Entonces miramos que ahí en una mujer, podemos decirlo de esta manera, hay unos procesos en los cuales hay que prepararse. En este momento ella se está preparando ante un rey. Puede ser que tú también te estés preparando para tu esposo, te estés preparando para tus hijos ahí en tu intimidad. Pero miramos que solo en la mano y en la presencia del Señor es el que nos va a instruir. La palabra del Señor, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Miramos a una Esther que no desfalleció y llegó el momento en el cual Esther tenía que presentarse ante su rey. Y viendo unas características de Esther, podemos decir que esta mujer era una esclava, porque el pueblo estaba cautivo en ese momento. Era una mujer extranjera. Podríamos decir que era una mujer que no tenía en ese momento el derecho de estar ahí. Podemos decirlo también de esta manera, que nosotras éramos un pueblo gentil, el cual el Señor vino y prepara y nos ha hecho su novia. Es un privilegio maravilloso el que tenemos nosotras como mujeres. Entonces, cuando miramos que viene Esther y se presenta ante el rey, dice que halló gracia delante de él. Le agradó al rey lo que hizo. Y viene el rey y le gustó más que a todas las doncellas que estaban en ese momento. Y a ella le pusieron la corona. Es el momento cumbre, por decirlo de esa manera, para esta mujer, en la cual ella era la reina. Pero miramos que cuál era el propósito de Dios que tenía para con esta mujer en ese momento. Si seguimos viendo la historia más adelante, estamos viendo que esta mujer se volvió una mujer guerrera. Una mujer que tuvo que interceder, que tuvo que pelear por su casa, tuvo que pelear por su vida, porque se había dado un decreto de muerte, no solo para su vida, sino que para su casa y para toda su nación de Israel.
¿Cuántas veces a nosotros como mujeres ha venido el enemigo y ha decretado muerte para con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares? Pero miramos que en ese momento el Señor nos ha capacitado y es el momento en el cual nosotros tenemos que luchar por ellos. Miramos que esa mujer se distingue porque ella peleó por su casa, ella peleó por sus generaciones. Así que tú, mujer, tú eres una mujer valiente y esforzada porque tú te has esforzado por tener un hogar, por tener unos hijos, por instruir a esos hijos en el camino del Señor. Y tú te has doblado tus rodillas clamándote por tu esposo, por tus padres, por toda tu familia, por tu nación. Y más en este tiempo en la cual vivimos en un mundo de oscuridad. Pero gracias a la misericordia del Señor, que su luz aún resplandece en nosotros, porque su misericordia es grande y maravillosa. Así que tú, mujer, eres una mujer esforzada y valiente. Y si tú no te has considerado así, pues tienes que hacerlo, porque el Señor así te ha llamado a ti el día de hoy. Porque el Señor te ha escogido con un propósito, es que tú llegues al Padre. Pero también tus generaciones tienen que ser apartadas y también tienen que llegar al Padre. Pero miremos que en ese momento esta es una joven que aún no tiene un esposo, que fue preparada para tener un esposo y llega el momento que es una esposa. Pero llega también en un momento, otra etapa en su vida en la cual ella tiene que defender a esa familia. Y el Señor nos ha llamado en estos últimos tiempos a que nosotros nos esforcemos y que llevemos la palabra del Señor y que defendamos a nuestra familia. Muchas veces por las preocupaciones que nosotras podemos tener, nos olvidamos de instruir a nuestra familia. Pero es importante que nosotros nos recordemos que el Señor nos ha llamado para que nosotros la cuidemos. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer fue valiente al defender a su familia. Y miramos si seguimos leyendo la palabra del Señor, encontramos en la cual ese decreto fue anulado, por medio del cual el rey les dice: haz tú otro decreto en el cual que todos se levanten y luchen. Así que en este momento yo te invito a ti que te levantes y que tú luches por tu familia, que tú luches por tu vida, por tu esposo, por tu hogar, que tú luches por tu iglesia, por tu nación, porque el Señor nos ha levantado para eso. Pero sigamos viendo la palabra del Señor y vamos a encontrar otras mujeres que se esforzaron y fueron valientes en diferente momento y en diferente tiempo. Y vamos a ir a Éxodo 1:7, que dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser prosperados, poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramses. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura cerviz.
en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, si es hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondieron las parteras a Faraón: cuando las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, el pueblo, Él prosperó a sus familias. Entonces, miramos, acá también había un decreto de muerte para todo niño varón. Pero miramos aquí a dos mujeres valientes que temían a Dios. Estas mujeres no obedecieron el mandato del rey. Y miramos que cuando las mujeres no obedecieron el mandato del rey, ellas, como consecuencia por no obedecer ese mandato, ellos tenían la muerte segura. Pero miramos que ellas, el temor que tenían en Dios era grande. Y miramos también en ellas que en ellas había una confianza. Y sabían que la confianza que ellas tenían en Dios, aunque ellas no eran hebreas, ellas habían aprendido a conocer a Dios. Y sabían que si ellas estaban del lado de Dios, si ellas cuidaban a esos bebés, sabían que de Dios iban a tener su recompensa. Y bien lo dice su palabra, que nosotros tenemos que confiar en el Señor y no confiar en el hombre. Porque si nosotros confiamos en el hombre, dice su palabra que Él maldice esa forma. Entonces, miramos que nosotros tenemos que venir y confiar en el Señor. ¿Cuántas pruebas han venido a tu vida, mujer, que en este momento me escuchas? Quizás problemas de enfermedad, quizás momentos de escasez, momentos de soledad. ¿Qué está pasando por tu vida en este momento? En este momento tú puedes confiar en el Señor, así como estas mujeres confiaron en el Señor y depositaron su vida en el Señor. Y en el momento de asistir a estas mujeres no dudaron en apoyarlas, en ayudarles y decirles: no, este niño va a vivir. Porque en ese momento ellas eran las personas que ayudaban a las mujeres que ese bebé viniera tranquilo. Ellas sabían lo maravilloso que era el don de la vida. Y ellas sabían que el don de la vida solo podía venir de Dios. Y esa es la razón por la cual ellas vienen y la protegen. Cuando el rey se da cuenta de lo que estaba pasando, mira, dice: si ellas no son como las egipcias, ellas son fuertes, son robustas. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque ese era el pueblo escogido de Dios. Y quien daba la fuerza era el Padre. Y por eso ellas, mujeres, eran así. Y eran conocidas así. Entonces miramos que en medio de tanta circunstancia, miramos la palabra del Señor verse
cumplida con esas promesas que el Señor ha dado para nosotras. Así como estas mujeres cuidaron la vida de esos niños, también como consecuencia o como recompensa, dice que Dios prosperó a sus familias. Entonces, eso me llama la atención cuando nosotros como mujeres intercedoras, cuando tú estás orando y tú oras, no solo por tu familia, sino oras por tus vecinos, por aquellos que tú miras en la calle, por aquellas mujeres que necesitan, tú estás haciendo esa labor. Y como recompensa, el Señor cuida no solo de ti, sino también el Señor cuidará de tu familia. Porque el Señor dice que Él no es deudor de nadie. Entonces miramos que la recompensa, cuando nosotros seguimos el camino del Señor, cuando enseñamos la palabra del Señor, vamos a tener una recompensa. Miramos que estas mujeres tuvieron el discernimiento que solo puede venir del Padre a través de su Espíritu Santo, que ellas no debían hacer eso. No debían quitarle la vida a ningún niño. Entonces, cuando miramos esto, miramos que la presencia del Señor siempre va a estar a tu lado intercediendo por ti, porque la palabra dice que quien intercede por nosotros es Jesucristo. Y cuando a ti te pasa algo, cuando a ti te pasa una preocupación, el Señor está intercediendo al Padre para que tú seas restaurada. Y eso fue lo que pasó con estas mujeres. El Señor dice que multiplicó y llegó a ser muy poderoso, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a tu familia. Tú eres una mujer valiente y el Señor hará prosperar tu familia. No sé por las circunstancias que tú hoy puedas estar pasando, pero todos los días nosotros tenemos circunstancias tan difíciles que muchas veces nuestras fuerzas humanas se desvanecen. Pero cuando miramos las promesas del Señor, donde dice que no te dejará ni te va a desamparar, eso viene y recobra fuerza en tu vida y hace que tú te levantes y que tú sigas luchando y que sigas perseverando en el camino del Señor. Porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos estancadas o que nos quedemos en un lugar donde ya recibimos al Señor, ya somos salvas y nos quedamos. Vemos que estas mujeres que hemos visto hasta el momento pudieron ser en un momento de su vida egoístas, o poderlo decir de esta manera, malas, y decir, yo me salvo y los demás no me interesan. Pero vemos que el Señor llama a mujer valiente, porque esa mujer se esfuerza y va más allá, busca más allá de la presencia del Señor. Mira la necesidad que está pasando y esa mujer está allí presente para ayudar, para proteger, para cuidar al que lo necesita. Miramos que en 2 de Crónicas 15:7 dice, mas vosotros esforzados y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. Entonces miramos que el Señor nos manda que nos esforcemos, porque hay una recompensa. Si tú, mujer, pensabas que para ti ya no había más, si tú creías que la recompensa podría venir de un ser humano, yo creo que estás muy equivocada. Tú no esperes que nadie de este mundo te recompense. Miramos quien te va a recompensar es el Señor Jesucristo. Y aquí lo dice en su palabra. Miremoslo de este punto. Mas vosotras, mujeres, esfuércense, sean valientes, porque saben
hay una recompensa por esa obra que tú estás haciendo. Así que si tú te podías sentir en algún momento de tu vida cansada o crees que ya no puedes seguir adelante, levántate, sé valiente. Mira, el Señor tiene una recompensa maravillosa para ti. Y qué mejor recompensa que tu familia sea salva, que tu familia venga a los pies del Señor, que junto a tu familia tú te esfuerces y seas valiente y en unidad, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es maravilloso y eso es lo que toda una mujer que tiene unos hijos, que tiene una familia, un esposo, anhela y desea, es servirle al Señor. Porque ese es el mandato del Señor, que juntos somos más fuertes, que juntos vamos a ser más que vencedores. Así que la recompensa va a venir del Señor. Deuteronomio 31:8 dice, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. ¿Por qué de acobardarme? ¿Por qué? Si el Señor dice que irá contigo. Así que nosotros tenemos que seguir adelante, hermanas, llevando la palabra del Señor. El origen que el Señor nos dio es de crear vida. Y por lo tanto nosotros tenemos que seguir adelante. Tú podrás decir, yo no tengo hijos. Esther pudo haber dicho eso, no tengo hijos. Pero estas mujeres se levantaron. Y es el momento del cual nosotras tenemos que levantarnos. Porque el Señor dice que Él irá con nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Aunque muchas veces miramos que la tormenta es fuerte y aunque miremos que nosotros llevamos la batalla perdida, no es así. Muchas veces el enemigo quiere que tú te quedes estancada y te pone obstáculos, te pone pensamientos que no son del Señor y te dice, quédate, ya no sigas, ya no te quieren. Algo otros dicen, ya no sirvo para nada. Hey, pero el Señor no dice eso. El Señor dice que tú te esfuerces, que seas valiente y que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Pero tú puedes decir, bueno, yo quiero servir al Señor, pero mi familia no quiere. Entonces, ese es el momento, mujer, de que tú te puedas levantar y clamarle al Señor como estas mujeres han temido a Dios. Y ellas clamaron por su familia, por su casa. Y ese es el momento que nosotros tenemos que hacer, levantarnos y interceder por nuestra casa. También miramos en la palabra del Señor, en Josué 4:21. Pero Jael, mujer de Aber, tomó una estaca de la tienda y tomando de la mano un martillo, se lo acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Miramos que esta es la historia de una mujer que se levantó. Ustedes recordarán la historia de Débora, aquella mujer valiente que se levantó cuando el pueblo de Israel clamaba al Señor por un milagro. El Señor viene y le manda jueces al pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Pero en este momento, después de 3 jueces, manda a una mujer, se levanta una mujer en la cual era una profetisa.
en la cual esta mujer estaba delante de la presencia del Señor todos los días y en la cual vino, se levantó y llevó al pueblo de Israel también a la victoria. Y miramos que en el momento en el cual el pueblo de Israel estaba luchando, hay un hombre, Sísara, en el cual él dice que se va a pie para esconder y rescatar su vida. Pero miramos que ahí el Señor también levanta a una mujer que se llama Jael. Una mujer en la cual viene y dice unos versículos anteriores, cuando él dice, hey, entra a mi casa. Ve que lo entra a su casa y cuando está en su casa él le dice, dame agua. Y ella le da leche, hace que se duerma. Y cuando estaba dormido, dice que clavó una estaca en su sien, el cual traspasó a la tierra. Miramos a estas mujeres, el cual el pueblo de Israel tenía miedo a este hombre, porque dice la palabra del Señor que ellos tenían carros, caballos de hierro. Pero cuando nosotros le creemos al Señor, cuando nosotros tenemos esa fe en creerle al Señor, que el Señor irá delante de nosotros, nosotros vamos a vencer a nuestro enemigo. Miramos que este enemigo queda allí vencido por unas mujeres que se levantaron por un pueblo que gemía al Señor. Miramos a una nación o a muchas naciones o a todas las naciones del mundo gimiendo por amor, por sanidad. Pero su corazón está tan duro que no les permite creer que el Señor es su sanador, que el Señor es su salvador. Pero a nosotras nos toca levantarnos por ese pueblo y empezar a clamarle al Señor para que ellos vengan al conocimiento y que ellos conozcan del Señor. Porque el Señor nos ha dado ese poder para que nosotros podamos vencer al enemigo. Y lo vamos a vencer cuando nosotros nos levantemos y le creamos al Señor y pongamos por fe toda aquella obra que el Señor nos ha ayudado. También encontramos en la palabra del Señor a otra mujer que fue muy valiente. Y esa la vamos a encontrar en 1 Samuel 25-23. Dice, cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa, te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor y el mal no se ha hallado en ti
en todos tus días. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz del que viven con el Señor tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda, y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haber vengado a mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Y la mujer cuyo marido, Bueno, entonces miramos la historia de Abigail, una mujer valiente. ¿Por qué? Si recordamos la historia, cuando David andaba en el desierto huyendo porque el rey Saúl lo quería matar, dice que él envió a sus criados a pedirle a Nabal comida, y Nabal lo que hizo fue desconocerle. Y David sabía que en el tiempo, en el desierto, ellos habían cuidado, habían apoyado a los pastores que tenían a su cargo las ovejas. Entonces viene David y se indigna por lo que le había hecho. Pero dice la palabra del Señor que un siervo llega pronto a casa y encuentra a Abigail y le cuenta todo lo que había sucedido. Entonces Abigail inmediatamente empieza a preparar y a mandar comida para David. Entonces podríamos decir que Abigail fue a interceder por la vida de su esposo. Y le empieza a decir: mira, no le hagas caso. Su nombre lo dice, él es insensato. Pero ¿por qué la mujer fue a pedir misericordia? Porque cuando la mujer se une a su esposo, llegan a ser una sola carne. Y es por eso, la razón por la cual ella le viene y le dice: que tu pecado sea sobre mí. Entonces viene David y escucha a esta mujer, y él tiene misericordia, no solo de la vida de Abigail, sino de la vida de toda su familia. Y le dice, y le empieza a decir que era una mujer bendita, que era una mujer sabia, porque la palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces miramos lo que esta mujer está haciendo en este momento es edificar su casa. Una casa que aparentemente ya tenía sentencia de muerte, porque David no lo iba a perdonar. Y él muy bien lo reconoce y dice que bendita eres porque
tú no permitiste que hoy se derramara sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras como mujeres si tú tienes un esposo que no cree en el Señor? Entonces es momento de que tú empieces a clamar delante del Señor, a interceder por Él. Aunque muchas mujeres podrían decir que se muera, como lo que pasó con Nabal. Sabemos la historia de Nabal, que después de que terminó su fiesta, dice que él murió. Y puede ser que muchas mujeres estén sufriendo porque tienen un esposo que no cree en el Señor, que estén sufriendo porque el esposo no les deja que les sirvan al Señor, no les permite. Pero el Señor sabe los planes que tiene para ti y tu familia y los planes que tiene para con Él. El Señor se encargará de transformar a ese hombre. Porque la palabra del Señor dice que tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces a nosotras nos toca, como esta mujer Abigail, clamarle al Señor, llorar, gemir, interceder, como lo han hecho estas mujeres. Clamarle al Señor. Y nosotras revestirnos de la palabra del Señor para que por medio de nuestro testimonio ellos puedan conocer a ese Dios maravilloso. Que ellos vean en ti, en mí, la transformación para que ellos vengan a los pies del Señor. Pero esa transformación o ese proceso puede ser un proceso largo. A nosotros nos toca que seguir intercediendo y esperando en el Señor que esa promesa se cumpla. Eso fue lo que hizo Abigail. Y por eso Él le dice, bendito tu razonamiento. Bendita eres tú, mujer, que clamas al Señor por sabiduría. Bendita tu mujer que tu temor solamente es el Señor. Que la palabra dice del Señor, dice en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Miremos a esta mujer como clamando al Señor. Miremos a David, al Padre, extendiendo esa misericordia para con nosotros. Extendiendo esa misericordia para con tu familia. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba, no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Entonces miramos que es momento que nosotros empecemos a clamar por esas generaciones, por esos jóvenes, por esos hijos que están perdidos. El enemigo solo ha venido para matar, hurtar y robar. Pero dice la palabra del Señor que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, es momento de que nosotros nos levantemos a clamar al Señor. En 1 Corintios 7:13 dice, la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer.
y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que clamar al Señor. Y sobre estas cosas el Señor nos ha dado esa autoridad para que nosotros vengamos delante del Señor y nosotros podamos clamar por esos hijos, por esos esposos. Así que tú no te preocupes o pienses en abandonarlo y dejar a tus hijos. Intercede, clama por él, porque si tú crees, tú tienes fe, él va a ser santificado por ti, porque el Señor dice que Él nos ha santificado, que Él nos ha apartado. Su palabra dice que también nos ha llamado santos, nos ha llamado a ser santos. Y cuando el Señor nos llama a ser santos, el Señor nos santificó por medio de su sangre. Es por eso que nosotros tenemos que interceder, clamarle al Señor la razón por la cual nuestro esposo está separado del Señor. ¿Cuáles las causas que hicieron que este hombre no crea en el Señor? No es momento en el cual nosotros podamos venir y pelear con nuestro esposo y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué no crees en el Señor? O tú puedes decir, mira, yo te dejo porque yo hago lo que quiero con mi vida. No es así. El Señor por medio de ti ha santificado tu matrimonio y tu esposo. Solo es cuestión de tiempo para que Él venga a los pies del Señor. Pero es necesario de que tú te esfuerces y que tú seas una mujer valiente y que hoy te levantes a guerrear por tu familia, para que esa familia sea bendecida y sea alcanzada por el Señor. En Jeremías 9:20 dice, oíd pues, mujeres, la palabra del Señor, y reciba vuestro oído la palabra de su boca. Enseñad la lamentación a vuestras hijas, y a endecha cada una de su vecina, porque la muerte ha subido por vuestras ventanas, ha estado en vuestros palacios, exterminando a los niños en las calles y a los jóvenes de las plazas. Jeremías estaba clamando y decía en ese momento, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están esas mujeres que se levanten hoy e intercedan por estos niños y estos jóvenes? Miramos que en este momento, cuando Jeremías está diciendo estas palabras, era un juicio el que se estaba emitiendo para el pueblo de Israel. Y él les dice a los hombres, ¿qué está pasando con las mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres? Pero él les dice en el versículo 20, mujeres, es momento de gemir, es momento de clamar, es momento de que ustedes se levanten a orar por estas personas, por estos niños que se están muriendo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto las noticias y en la cual miramos la muerte y la destrucción de tantos jóvenes, de tantos niños abandonados en las calles? Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿y dónde está la mamá? ¿Dónde está esta mamá? ¿Qué pasó con ella? Puede ser que esta mamá no conozca al Señor. Y quizás esta mujer no tuvo una buena guianza, no tuvo una guianza, una preparación como la que tuvo Esther.
Pero tú, que te has preparado, tú que has conocido del Señor, el Señor dice que te levantes y que enseñes a las jóvenes a clamar para que no pase lo que tus ojos están viendo. La muerte ha subido, ya no hay más. En nuestras calles cada día están muriendo jóvenes, niños sin esperanza. Quizás porque sus madres también fueron abandonadas o por tal vez sus madres fueron violadas. No sabemos las circunstancias que llevaron, pero esas mujeres necesitan de Dios, necesitan encontrarse con el Señor. Pero también hay jóvenes que se están preparando para el momento que llegue, así como Esther. Pero este momento es en el cual dice Jeremías: levántense, enseñen a sus hijas a interceder, a clamar por sus hermanos, a clamar por sus padres, a clamar por sus amigos, sus amigas. Es momento que todos juntos y todas unidas nos levantemos y clamemos al Señor para que el Señor escuche nuestras oraciones y que nosotros vayamos allá donde están aquellos jóvenes y le llevemos la palabra del Señor. Esa palabra es la única que puede transformar la vida del ser humano y venga a ser un hombre nuevo. No sabemos cuántos apóstoles, cuántos profetas, cuántos maestros o maestras se están perdiendo. Y es la responsabilidad de nosotros de levantarnos como pueblo del Señor por esa gente, por esos jóvenes que hoy se están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Así que es momento, hermanas, que nos levantemos como hijas del Rey. Tenemos a un Rey maravilloso, un Rey que lo puede, que lo sabe todo. Es el creador del universo, el creador de la vida, el creador de todo lo que existe. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Y si nosotros le clamamos a nuestro Padre, Él nos va a dar, porque Él es nuestro Padre. Y Él dijo que todo lo que pidiéremos al Padre, creyendo en Jesucristo, lo íbamos a recibir. Y si tú crees, tú lo vas a recibir. Pero es momento que tú pidas y tú creas. Miramos que en Judas 1:22 dice: tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándonos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces miramos que esto me da un punto a mí para que yo pueda interceder y clamar. Nosotras como mujeres tenemos la gracia del Señor y la oportunidad de poder lavar la ropa de nuestros esposos, y en el momento que nosotros la estemos lavando o planchando o doblándolas, es momento en el cual nosotros podemos traer todas aquellas palabras de bendición. Porque su palabra lo ha dicho, que todo lo que tocaremos será prosperado. Entonces es una bendición para nosotras el tener el cuidado de la ropa de nuestro esposo, de nuestros hijos, y empezar a bendecirlos. A bendecir esa ropa, cuidar esa ropa, porque miramos que el Señor nos sacó de una costilla del varón para cuidar.
precisamente el corazón del hombre. Pero ¿cómo lo vamos a cuidar? Clamando al Señor para que el Señor lo guarde, para que el Señor a donde lo lleve, Él vaya conociendo que todo lo que haga lo hace por misericordia del Señor y porque el Señor se lo ha permitido. Podemos bendecir sus zapatos, sus manos, todo lo que toquemos será prosperado. Es una promesa que el Señor nos ha dado y es una bendición. Si tú, mujer, tienes esa oportunidad, aprovéchala y empieza a ungir, a clamar. Bendice la ropa de tu esposo, que se llene de la gloria del Señor. Que cuando Él se ponga esa ropa, ese calzado, sienta la paz del Señor. Que sus pasos sean cuidados de la mujer extraña, de los labios blandos. Que su corazón no se desvíe, sino que su corazón siga recto. Y más aún si no es cristiano, tienes que cuidarlo más. Cuidar esa forma de cuidar su ropa en el nombre del Señor, bendiciéndola, ungiéndola para la gloria del Señor, y que ese hombre venga a los pies con lazos de amor, para que venga a los pies del Señor. Esos hijos que no quieren. Alguien me enseñaba a aplicar el FODA, que mirar cuáles son sus debilidades. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos? Y interceder, sacar un listado de las cosas que nuestros hijos hacen y poder reclamar al Señor y poder cambiar esas partes y interceder por esas cosas que a nuestros hijos les está yendo mal. Muchas veces como padres nosotros tenemos la culpa de que nuestros hijos sean desviados porque no les hemos instruido en la palabra del Señor. Su palabra dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte del camino del Señor. Muchas veces nos quejamos de que la tecnología ha abarcado la mente de nuestros hijos y en cierto punto eso es muy bueno, la tecnología, porque es el medio en el cual hoy podemos llevar la palabra del Señor. Pero también miramos que es un arma que si los niños, en las manos de los niños, y no la saben ver o no la saben administrar bajo la dirección de un adulto, eso trae perdición. Pero como decía Jeremías, ¿dónde están las mujeres? Muchas veces trabajando y dejamos a nuestros hijos que los cuiden otras personas. Miramos que el enemigo siempre ha tenido ese cuidado de estorbar a las hijas del rey, poniéndole dura cerviz, mucho trabajo, y lo que menos tenemos es tiempo para educar, para cuidar a nuestros hijos. Pero miramos que el Señor en su infinito amor y misericordia ha traído tiempos favorables para que nosotras nos podamos acercar y estar más tiempo con nuestros hijos y el poder educarlos mejor. Pero eso solo lo vamos a lograr bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros le clamemos al Señor para que cada día nosotros seamos llenas del Espíritu Santo. Y miramos que llega al grado de una mujer, en Proverbios 31:10 dice: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho a las joyas. Entonces miramos que el Señor ha venido y preparando a una mujer. Y esa mujer tiene un valor que no es comparado con ninguna joya,
porque su valor sobrepasa. ¿Pero por qué su valor sobrepasa? Porque tú vales la sangre de Cristo. El Señor dio la vida por ti. Y es por eso que tú vales más que cualquier joya de este mundo. Nuestro pastor decía la otra vez que la joya más valiosa la tiene una reina en su corona. Pero tú eres una joya en las manos del Señor. Y por eso es que vales mucho. Y por eso es que tú te tienes que esforzar. Aunque el enemigo te diga lo contrario, tú tienes que seguir adelante y clamarle al Señor. Porque eso es lo que tú vales para el Señor. Tú eres una joya, tú eres la niña de sus ojos. Por eso es que tú tienes que esforzarte. Tú tienes que ser una mujer valiente, una mujer luchadora. Tú vales la sangre de Cristo. Y eso fue un sacrificio grande el que dio el Señor. Un sacrificio en el cual tú viniste a ser redimida por medio de Él. Así que, mujer, solo tienes que esforzarte. Tienes que seguir luchando. Tienes que clamar al Señor. Quizás tus fuerzas, dices, Señor, yo he clamado toda mi vida y yo no veo resultados. Es momento en el cual nosotros nos podamos sentarnos y empezar a analizar las cosas, si las estamos haciendo bien. Es momento que le pidamos al Espíritu Santo esa guianza para que el Señor nos guíe. Porque su palabra dice que su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Pero eso se va a lograr, amada hermana, si nosotros le pedimos la guianza al Espíritu Santo. Vamos a ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres sabias que vamos a poder educar generaciones para la honra y la gloria del Señor. Estuvimos viendo que nosotras podemos sacar el alma de nuestros hijos, de nuestros esposos, del mismo infierno, del mismo fuego. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado ya la victoria. Solo es momento de que nosotros le creamos al Señor, que creamos que el Señor viene y nos inviste de ese poder, de esa sabiduría que el Señor nos ha dado. Dice en Proverbios 31:25 que la fuerza y la dignidad son su vestidura y sonríe al futuro, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Entonces miramos que a través de las circunstancias o del proceso que ella pudo haber pasado, aprendió a ser una mujer sabia, aprendió a ser una mujer entendida, aprendió esta mujer a vestirse de la dignidad del Señor. En la palabra del Señor encontramos muchas mujeres que se sacrificaron. Y tú podrás decir, yo ya no tengo dignidad. Mi vida ha sido destrozada injustamente cuando era niña, cuando era adolescente. Pero sabes que el Señor puede sanar esas heridas. En la palabra del Señor encontramos a una mujer Rahab, que nadie la tenía por una buena mujer. En la palabra del Señor la describe como una ramera. Entonces podemos observar que el testimonio de ella no valía. Pero ella un día escuchó que había un Dios poderoso que la podía transformar, que la podía salvar. Y miramos que esa mujer, lo podríamos decir de esa manera, se vistió de dignidad
y clamó al Señor y también intercedió por su familia. Cuando aquellos varones llegaron, ella les dio abrigo, los alojó en su casa y encontró gracia ante los ojos del Señor. Entonces miramos cómo es que esta mujer fue dignificada, cómo es que esta mujer viene hoy y ser reconocida y está escrita y la podemos encontrar en la Biblia. Una mujer que se levanta para salvar a su familia, salvar su vida. Porque miramos que el pueblo de Israel iba a conquistar a Jericó. Se había dado un decreto de muerte también en esa familia. Pero ella se levantó. Y ella no murió junto con los demás de Jericó, porque ella se levantó y intercedió por su familia, por su casa, y no perecieron. Así que tú, mujer, te puedes dignificar en el Señor. El Señor dice su palabra que Él nos ha dignificado a nosotras. Así que tú, mujer, que si tú no has creído en el Señor, es momento de que tú vengas y le creas al Señor y que le abras tu corazón al Señor y le empieces a creer. Porque esta mujer había escuchado que el Dios de Israel era un Dios poderoso, que los había sacado con brazo fuerte de Egipto y todo enemigo que se ponía enfrente era derribado. Así que si tú, mujer de Dios, tú mujer que le has creído al Señor, tú no te preocupes por lo que piensen los demás de ti. Es momento de que tú te preocupes en seguir al Señor, que tú le clames al Señor, que tú le busques al Señor y que el Señor te dé esas vestiduras que Él da, que el Señor te dé esa cobertura. Es posible que tú no tengas una cobertura, un esposo que te cubra, pero tienes a un Dios maravilloso que Él te da cobertura. Y que tú puedes venir a Él, acercarte a Él confiadamente y empezar a clamarle al Señor por tu vida para que el Señor transforme tu vida. Pero es momento de que nosotros busquemos esa ayuda que solamente viene del Señor. Esa ayuda no viene de otro lado. El salmista David en un momento de su vida dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y reconoce: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese mismo socorro, esa misma ayuda que tú necesitas hoy, el Señor te la va a brindar. Pero es necesario que tú levantes tus ojos y tú le creas al Señor y que tú creas que tienes una necesidad de Él y que esa necesidad te hace que tú quieras cambiar, que tú seas transformada en otro ser humano, en otra persona nueva en Cristo. Dice que Él ya no se va a acordar más de nuestros pecados, porque fueron echados en el fondo del mar. Pero es necesario venir a los pies del Señor. Es necesario que tú te levantes de allí de donde tú estés y que tú le clames al Señor. Que tú vengas y le digas: Señor, yo te necesito en mi vida. Yo quiero, Señor, ser esa mujer sabia, esa mujer entendida, esa mujer virtuosa, esa mujer que sabe administrar su casa. Eso es lo que hace una mujer sabia. Miramos que en ese momento, en el Proverbios 31, del 10 en adelante,
lo podríamos decir así, que es un deseo que tiene toda una madre para un hijo, encontrar a esa mujer virtuosa. Pero esa mujer virtuosa solo la vamos a encontrar en la presencia del Señor. Quizás tu vida no ha sido fácil, has tenido situaciones en tu vida con tus hijos que te han llevado al borde de la desesperación, al borde de decir yo ya no quiero vivir más. Hey, esfuérzate. Solo espera un momento más. Solo espera en el Señor, que el Señor te ayude, que el Señor te guíe, que el Señor te fortalezca. Miramos que cuando una mujer intercede es una mujer guerrera. Y cuando miramos que es una persona guerrera, es una persona que tiene que tener mucho coraje. Es una mujer o un hombre que va hacia adelante y no desmaya hasta alcanzar la victoria. Es una persona que va adelante guerreando, aunque mire que están cayendo sus compañeros bajo el filo de la espada. Esta mujer sigue luchando y luchando y luchando. Así tienes que ser tú, mujer, una mujer luchadora, que no se detiene por nada ni por nadie. Así que tú tienes que esforzarte y ser esa mujer luchadora. Muchas veces hemos visto cuando van aquellos hombres a la guerra, ellos se despiden, se despojan de todo, porque solo saben, si Dios los guarda, regresarán a casa. Pero miramos que en la palabra del Señor, cuando nosotros nos llama el Señor a la guerra, el Señor no nos va a desamparar ni nos va a dejar, porque en sus promesas Él ha dicho que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, sino que tenemos que seguir adelante sirviéndole al Señor, luchando a la par del Señor, porque el Señor está ahí con nosotros. Él no ha dejado ni te ha dejado por ningún momento en tu vida, porque el Señor siempre ha estado contigo. Él siempre va a estar ahí, no te va a abandonar. Así que cualquier cosa que tu vida esté pasando o haya pasado, mujer, esfuérzate un poco más y sé esa mujer que el Señor quiere para este tiempo. Que te dé la sabiduría de discernir los tiempos, porque el tiempo en el cual estamos viviendo no es precisamente un tiempo en el cual nosotros podemos quedarnos dormidas y dejar pasar las cosas como que no está sucediendo nada. Pero miramos que la palabra del Señor se está cumpliendo, y si nosotros no clamamos al Señor por nuestros hijos, también nuestros hijos se puedan perder. Pero es momento de recordar esas promesas que el Señor nos ha dado, que tú y tu casa serán salvas. Pero es porque nosotros empezamos hoy a pedirle al Señor que tenga misericordia, que nos vista de esa sabiduría, que nos llene de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos luchar y ser esas mujeres valientes. Muchas veces va a venir el desánimo, muchas veces va a venir el cansancio, pero el Señor en su palabra dice que Él renueva nuestras fuerzas como el águila. Hay procesos difíciles en nuestra vida, pero es el Señor el quien nos va a ayudar a enfrentar esos procesos difíciles. Es momento de que tú te levantes y seguir clamando al Señor. Dice que esa mujer se viste de dignidad
y sonríe al futuro. ¿Pero por qué se ríe al futuro? Porque ella sabe que su confianza está en el Señor. Ella sabe que sus vestiduras han sido lavadas por el Señor. Ella sabe que sus hijos, su familia, su esposo están guardados en la palma de la mano del Señor. Ella sabe y no se preocupa porque esta mujer clama al Señor y tiene la fe, la certeza, la seguridad de que su familia está guardada. Pero es necesario que le pidamos al Espíritu Santo por esa palabra. En el versículo 26 dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. ¿Cómo vamos a alcanzar esa sabiduría? Solamente con el Señor. ¿Cómo vamos a hablar del Señor? Porque Él ha llenado nuestra boca. Él ha saciado nuestro corazón. Él ha llenado nuestro corazón de su amor. Él ha purificado, nos ha limpiado. Y por eso se hace necesario que nosotras las mujeres estemos luchando y clamándole al Señor. Que nuestro corazón sea limpio cada día más. Que cuidemos nuestro testimonio de los demás. Que le preguntemos al Señor cómo estamos delante del Señor para que el Señor nos hable y que el Señor nos guíe. Y recordar lo que dice en Oseas 4:6. Que el pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento en la palabra del Señor. Conocimiento de cómo interceder. En el conocimiento que el Señor está contigo. Así que, mujer, llénate de la palabra del Señor. Llénate del Espíritu Santo. Clama al Señor Jesucristo para que te dé sabiduría. Porque su palabra dice que si no la tenemos, Él nos la dará. Es momento que nosotros confiemos en el Señor y nos levantemos. Así que yo te invito que oremos juntas y clamemos al Señor por nuestra familia. Que le clamemos al Señor por nuestro hogar. Que le clamemos al Señor para que nos llene de su Espíritu Santo. Y si tú no has creído al Señor, abre tu corazón y dile, Señor, yo a ti te conozco hoy, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Entrego a ti mi vida, Señor, sé tú mi Dios, el que me puedas guiar a toda verdad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y abre tu corazón al Señor y empieza a hablar con Él. Y el Señor va a llenar tu boca de palabra. Señor Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra que ha sido impartida, Señor. Que esta palabra, mi Señor Jesús, lleve bendición a toda aquella hermana, Señor, que la escucha en este momento, Señor. Que tú lleves paz, que tú lleves bendición, Señor. No importando en las circunstancias, mi Señor, que se encuentre. Pero si ella clama a ti, Señor, tú la vas a escuchar, Señor. Sellamos esta palabra, mi Cristo amado, para que se haga vida, mi Señor. Que se haga rema en cada vida, Señor, que la va a escuchar. Bendice a aquellas hermanas, Señor, que van a entregar, que están entregando su vida hoy a ti. Bendícela, Señor. Llénala de tu amor, llénala de tu Espíritu Santo, para que ellas sean unas mujeres valientes y esforzadas
para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, las bendecimos y las llamamos mujeres sabias, mujeres virtuosas, Señor Jesús, porque así tú las has llamado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendecimos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y el Señor haga resplandecer su rostro en ti. Así que el Señor te bendiga. Bendiciones, amada hermana.